Bueno, disculpa, el conversatorio de Bogotá mencionaba Piolín que era la sinergia, ¿sí? Es una nueva forma de mirar las cosas, en tanto que no se centra en quién hizo qué, en dónde y si fue primero, segundo, tercero, sino más bien en ubicarnos en un contexto, en un momento histórico, social, en el cual había varias personas en varios puntos del planeta haciendo cosas muy similares porque obedecían a un contexto de tiempo y espacio específicos y que luego en algún momento cruzan caminos y se sorprenden porque se dan cuenta que estaban haciendo lo mismo cada uno en su contexto. O esa es la lectura que yo le doy por lo menos, y ese es un punto de vista de tantos. Entonces la idea más o menos es partir como de esa premisa. En el conversatorio de Bogotá, que yo desconozco si la totalidad de los presentes lo pudo ver y lo pudo escuchar cuando lo transmitieron. Entonces lo que se hizo en Bogotá fue como un intercambio de experiencias. Lo que yo le estaba comentando a Víctor y a Carlos Mario no es tanto repetir lo que hizo en Bogotá, sino que poder tomarlo de base para hacerlo un poquito más profundo y darle un tratamiento un poquito más serio, o por lo menos menos superficial y más aterrizado. Entonces, dicho lo anterior, pues ese es como, digamos, como el derrotero que vamos a seguir. Entonces, acá con el micrófono y comencemos. Bueno, con ustedes el señor Daniel Meléndez. Un aplauso para nuestros invitados, por favor. básicamente son más de 30 años han tenido que pasar para que caminos que se pudieron haber cruzado hace mucho tiempo fueran convergido en este punto del espacio-tiempo. No sé si Piolín o Carlos Mario tengan algo que agregarle a lo que yo acabo de decir. Un poquito de azúcar para el té. Un poquito de azúcar para el té, por favor. Bien. Yo les voy a dar la opción, entonces, a ustedes los presentes que hicieron el esfuerzo de venir hoy, en este clima, en este calor, en estas condiciones y en este aviso tan a quemarropa que se hizo, ya porque no fue una cuestión que ni siquiera fue planeada ni organizada, sino que se quiso aprovechar la oportunidad. Esta música de fondo. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Si alguno de los presentes en este momento quiere iniciar con una pregunta, por lo menos, para iniciar una conversación, es una buena forma de comenzar, porque eso nos daría como un derrotero de lo que podemos seguir a partir de aquí. No sé si alguno de los presentes tenga algún tipo de sugerencia. Bueno, yo quería, quizás pues, se podía empezar pues preguntarle a Mangin a ver si que cómo él ve la conexión entre países tan lejanos como el norte de Europa, como es Noruega, y Colombia, en dos hemisferios completamente opuestos, y que en un momento de la historia musical pues, se unen para crear algo oscuro y maravilloso que fue el black metal. Ok, vamos a ver si mi inglés de por aquí me ayuda un poquito. So the question basically is, what do you think about the fact that persons in two different countries, namely Colombia and Norway, have joined forces, each one in their own country, right, to communicate with each other and to suddenly, each one on their particular different country was creating something that today we call black metal, something as evil and magnificent as black metal. So what's your impression about this synergy? Well, that's a good question. How we reached each other was through different underground magazines. So this was before the internet. So of course we needed to use snail mail usually, and we had this culture to reach out to each other, and that's how we
come to know people from Medellin and Colombia. And the connection was obviously because we tend to have the same ideas around what we should make of metal and aggressive music. We have totally different worlds that we live in, like Norway and Medellin in the 80s, totally different environments. So we have different reasons maybe for doing this. But as I said in the seminar in Bogota, I think it was this connection we had was basically, or it was just about the music and interest in expression. So it was an inspirational connection. Why this happens in two different, I don't know. I don't know why. It was just, it was a connection that was felt immediately, and we liked each other's music and we exchanged music. It was, I can't say anything else that it came quite natural. We enjoyed the way that we wrote to each other, and we enjoyed the music we exchanged. So it's a connection of inspiration. Y vamos a hacer la memoria. Primero, pues, Mangen apunta que es una muy buena pregunta. En una época antes del internet en la que tocaba comunicarse a través del correo postal y, muy importante, una necesidad intrínseca de salir y hacer contacto con el otro, cosa que internet nos ha quitado un poco, salir y hacer contacto con el otro, básicamente a través de magazines y del intercambio de cassettes. Entonces se dieron cuenta que estaban haciendo cosas similares, llegó esa conexión en la que simplemente se dieron cuenta que tenían ideas parecidas sobre qué era, cómo debían o qué se podía hacer con la música, ¿sí? De esa manera agresiva, que podían hacerse con el metal, y simplemente fue una cuestión de disfrutar de lo que estaba haciendo el otro y de la música que estaba haciendo el otro, una forma de conexión en la que pues, los mundos, que son completamente distintos, como son Nueva y Medellín, unen esa conexión y unen ese vínculo en cuanto a la parte musical. Ahora, en cuanto a por qué se dio esa conexión entre personas, simplemente que no lo sabe, que es algo que sucede, que se dio naturalmente, sin forzarlo, simplemente fue una coincidencia de puntos en los que ambos se dieron cuenta que estaban haciendo cosas similares y comenzaron a disfrutar de lo que estaba haciendo cada quien, cada música en su propio país. Otro. Yo. Bueno, la pregunta que voy a hacer es un toque tenaz porque se refiere a lo que realmente pasó con Euronymous y Burzum. ¿Y quién más que él nos puede dar la verdadera razón para que nos quiten la incógnita a todos y los que lo van a ver por YouTube de por qué Burzum mató al fin a Euronymous? Esa es mi pregunta. Okay, so basically the question is this. Bueno, es que hay muchos mitos alrededor. Sí, mucho mito alrededor. Aquí creamos muchos mitos. Bueno, hablo de una vez. Sí, aquí somos un poco cuenteros los países, ¿cierto? Bueno, so basically the question is this: even though you left Mayhem before 1987, right? You kept in touch with Euronymous. So the question basically is that if you know the real exact reason of Euronymous' murder, so why did it happen? What kind of recollection do you have from this period, and if you know the real reason why? Because we here in Colombia tend to create these myths or these legends because we do not really know what really happened. So who else better to know than you? Well, I guess the only one who really knows this is Christian Varg. He's probably the only one who knows the real answer. But in that time, I think it was a lot of tension between Øystein and Christian Varg and Euronymous. I think it was not something that grown people would have ended up doing. What he did, the murder, was based on stupidity, in my opinion. It was details, small things. It was a guy who thought that he would be
more famous, probably, get some credibility by doing so. So the whole murder was not a vicious, planned, evil thing. It was more, in my opinion, sadly, a childish thing to do. But he has also talked about the murder later, about how he did it, and it's not close to the truth. If you go to the public records from the trial, you see all the evidence on how it was done. It was not done the way that he tells it. So it was this impulse from this young, disturbed guy who had this childish idea of this imaginative war between the musics. And I don't think Euronymous ever thought that this would happen. I talked to him just a few days before, and there was nothing that he was concerned about at that time. Pues primero que la persona que en realidad podría saber la verdadera razón de por qué lo hizo es el propio Christian Barker Vikernes. Sí, es la única persona que podría saber la verdadera razón, pero según la opinión, según la visión, el concepto que tiene aquí Mannheim, que fue básicamente una cuestión impulsiva, una cuestión infantil de un joven muy trastornado que tenía en su idea, en su mente, esta idea de esta guerra entre músicas, y que tal vez lo hizo para ganar popularidad o ganar credibilidad o tener fama, ¿ya? Que últimamente en la manera en como que Vikernes está relatando el asesinato últimamente en los videos que él publica, pues en realidad es una racionalización de lo que sucedió, porque basta con ir a la evidencia documental de los juicios que se recogió en el momento y muestran un suceso de hechos distinto a la manera en como él la está contando. La manera como él está contando es más racionalizada, y lo que muestra el juicio fue algo, o sea, que no fue una cosa planeada, ni maligna, ni nada de eso, sino que fue una cosa impulsiva, triste e impulsiva, de una persona que creyó que así podía ganar más credibilidad y más fama. According to the answer you have given us, I have a simple question. Do you think Bach is a metal guy, or is a guy with a different way of thinking about metal ideology, politician ideologies, or religion ideologies? Because I have found in many places on social nets, or in internet, that he expressed different thoughts on each different times, So from my point of view, I think he is not clear in a general point of view of his thoughts. You know what I mean? Yeah, I understand. Do you want to translate the question before I answer? Yeah. Hugo, ¿tú quieres traducir la pregunta? Ok. Lo que yo le estaba preguntando a él es que yo he encontrado en Bart Vikernes una persona que varía mucho de manera de pensar, tanto religioso, político como metalero. Entonces le preguntaba a él que si él consideraba a Bart Vikernes como un metalero de verdad o una persona con una variedad de pensamientos no claros. Okay. I'm sorry, I don't speak Spanish, so I have no idea. I have to learn it. I agree with you. I don't think Vikernes has any real ideology connected to the music, because he has changed his views all the time. One day he's a... Oh, sorry. There he goes with a bang. Now one day he's a Satanist, the next day he's a non-believer and thinks everything is stupid. Then he turns out to be a Nazi, and he was Nazi for so long time, so that's probably what he is, because that's what he's been for the longest period of time. Then he comes this sort of Viking culture guy who celebrates some strange idea on how it was to be a Norwegian 1,000 years ago.
And now he makes elevator music. You know, I don't care much for him. It's a kind of weird. I don't spend much time. I spend time talking about Vikernes in situations like this. Between situations like this, I never give him a thought. Thank you. Ok, para quienes no les quedó claro, es básicamente él no considera que la ideología de Vikernes tenga algo que ver con la música. ¿Ya? Porque un día es satanista, otro día es un no creyente, otro día es un nazi que lo ha sido durante mucho tiempo, que probablemente eso es lo que es en el fondo, o es una persona pues que viene a contar cómo era la vida de los vikingos o cómo se vivía antes en Noruega, pero que a decir verdad el único punto en el que él habla de Vikernes es en este tipo de cuentos, porque de resto no le dedica ni el más mínimo pensamiento. Yo quisiera un momentico orientar este intercambio de ideas en algo que a mí me parece muy rescatable y que por fortuna o por desgracia aquí en Medellín nos ha tocado. Y más que las anécdotas y más que lo que está sucediendo o que lo haya podido haber sucedido hace 25 o 30 años, es como la parte de la música. Y yo quiero aprovechar que acá hay tres personas que tienen tres puntos de vista distintos de cómo crear la música, ¿sí? Para que nos... En ese lado. ¿Hola? Para que nos enfoquemos Para que nos enfoquemos en ese lado. El día que traigamos a Bach le preguntamos. No me interesa. Pues vos hiciste la pregunta. No, porque había mencionado el tema y yo dije, ¿por qué no preguntar? Claro. Bueno, pero entonces tenemos tres personas que tienen tres formas distintas de ver la música, tres formas diferentes de concebirla, de crearla y de registrarla. Tenemos a Carlos Mario, que es una persona que ha pasado por toda la academia musical, que tiene todo un bagaje de teoría y conceptos musicales, de música contemporánea, ¿sí? Tenemos a Víctor, que Víctor pues pese a que el hombre siempre se sintió muy llamado y muy influenciado, Víctor, tengo entendido yo también por música clásica de compositores contemporáneos como Stravinsky, por ejemplo, ¿sí? También Víctor es el primero en reconocer pues que más que tocar pinta sobre la guitarra, esa es la expresión que vos usás, ¿no? Que en algún momento se le llama reencarnación metal aleatorio, porque es aleatorio, ¿sí? Y tenemos a Mannheim, que es una persona que además de haber participado en los primeros años de formación de Mayhem, ha seguido creando música en varios estilos y géneros que no necesariamente tienen que ver con el metal, pero sí con música subterránea, porque no es una música hecha para la mayoría, porque es una música hecha para unos pocos, así sea fácilmente conseguible en internet, no es para todo el mundo. Entonces, un poquito sobre ese tema, yo sí quisiera aprovechar que tengo aquí a tres personas con tres formas distintas de concebir la música para que nos compartan un poquito de esa visión que se tiene. I'm going to translate for you what I just said. Three different persons with three different perspectives on how to create music. Yeah? You know, there is one Carlos Mario who is a musician from the academia, right? He has all this knowledge of musical theory, and he uses it to compose his own creations in music. Now we have Victor, who also has dedicated himself to learn about music, but what he does, he describes it more like a random metal, right? Random metal. And we have you who the kind of music, of musical expression you explore are not necessarily connected to metal, but they are linked to underground music, be it electronic music, be it hardcore, be it metal, music that is not meant for the masses, music that is meant for just a few people. Even though that kind of music is now easily available on the internet, it's not meant for everyone. So basically, these questions go to explore a bit on how each one of you, about the vision each one of you has about music, right? So the way of you conceive music. Yeah, the way you conceive music. Remains of create. Carlos Mario, a vos siempre se te ha preguntado mucho pues como por las anécdotas de Parabellum, Merpes, Organismos, Consecuencia, tus bandas actuales, tus bandas pasadas.
Pero creo que muy pocas personas se han preguntado sobre la cuestión de la parte de composición. Ahora, que vos tenés dos elementos que yo considero claves, que son la parte de la teoría musical, del conocimiento musical por un lado, ¿sí? Y de cómo ese conocimiento musical se puede utilizar para romper fronteras, esquemas y paradigmas desde lo musical, ¿sí? Arpegios, cromatismos, toda esta cantidad de terminología musical que la verdad pues yo creo que muchos de nosotros no manejamos, pero de alguna manera vos desde tu conocimiento, ¿sí? Digamos que lo tuyo no fue al azar, y vos de alguna manera sabes exactamente qué es lo que estabas haciendo y que todavía lo seguís haciendo con organismos. La otra vez vos me comentabas algo sobre cómo la mayoría del metal que estás aquí es, como era que vos decías, melódico y lo tuyo es más cromático. ¿Querés hablarnos un poco de eso, por favor? Para ampliar un poco también el horizonte que nosotros tenemos de cómo concebir música. Bueno, sí, gracias. Después del estudio que tuve, algunas composiciones las soñaba, entonces me levantaba, me sacaba los ritmos que me acordaba, los grababa, y lo mismo las letras, más de un tema pues estuve soñado. Y hay otras cosas que pues, nos encerramos en una pieza, por ejemplo, para ver eso y apagamos el foco y nos poníamos a improvisar. Y íbamos combinando ritmos así, lo más oscuro, lo más pesado, y precisamente trabajando el cromatismo, no tanto la tonalidad. Y en ese sentido, pues, te puedo decir, no, la mayoría de música realmente, a pesar de que tiene estructura y eso, todo tiene estructura, fue música intuitiva más bien. A nivel personal, pues yo trabajé mucho en ese sentido. Víctor, básicamente lo mismo. Pues yo creo que básicamente lo mismo. No, porque sí, a mí también me han llegado como temas en los sueños. Yo considero que más que una estructura musicalmente adecuada, en una estructura musical como tal, académica, hablando académicamente, es más bien pues yo tuve clases de guitarra y todo pues en algunas ocasiones, pero era como sentarme a ver cómo estaba estructurado el diapasón y hacer como ciertas figuras, y si eso me sonaba bien pues lo dejaba, y si no, no. Y de todas maneras la música va pidiendo como su progresión. Uno empieza, por ejemplo, uno tiene un ritmo y lo toca, y el mismo ritmo va pidiendo como lo que sigue. Es la música misma lo que dice cómo se plantea a sí misma, creo yo. Víctor, es innato como en el oído que uno le jala irse para donde referente a lo que venís haciendo. Pues igual uno... Intuitivo. Sí, es intuitivo, pero igual pues como que el oído está como... Yo creo que el oído está muy adiestrado, pues, o al menos para muchas personas el oído está muy adiestrado y no sabe qué es lo que sigue, qué es lo que viene. De todas maneras me gusta cuando compongo y veo que hay como una particularidad muy común, pues como quebrar el ritmo o la melodía y generar como cambios, pues el ritmo de amalgama y bueno, etcétera, quebrar como la cosa para que no sea como tan igual, ¿cierto? Como para que uno no esté tarareando a toda hora en el bus, en el taxi, en todas partes. Pues sí, es como eso. Okay, I'm going to try to translate what they said. Carlos was talking more about his knowledge of the academia and musical theory, and about how he composed songs, basically that songs came to him in dreams. They come to him in dreams, and music, and also the lyrics, and all he does is wake up and try to record what he remembers of his dreams, right? Of course, using some knowledge of his musical theory and concepts, but basically it's more intuition, right? A thing of the moment that comes in dreams. So Victor basically is the same, but he says that it's music itself which asks to be taken in certain directions, right? It's the music is the music which has this inner driving force in the musician to take it
in certain ways, in certain directions, more a natural thing. The ear is also asking for changes or asking to tell you, stop it, let's take the music thus far and not farther, right? So that's basically two different ways to conceive music. So how about you? Yeah, how about me? Well, I work different when we do metal and when I do other types of music. So I've been away from metal for many years before I came back when Anders Olden from Cadaver asked if we were to try to make a new band, see if we can do something more, which is now its order. So when we work on metal music, it's what we try to do, what at least I try to do, but it's an effort for everyone. So Anders is doing riffs, I'm doing my drumming, and together we bring something from that session. We just start to play, and then the music flows, and we try different things. He can ask me to do something different with my drums. I can ask him to do something different with his riffs, and suddenly you get closer and closer to something that you really like. And that's probably more like the way Victor is doing things, because you just follow the tune, right? So you try to find something that you like to hear, and then you see what you can do with it and make it more sophisticated to your ear. What I like in metal is to make things dirty. I don't want things to be clear. I don't really want things to be on click. I want things to be a bit with feeling, so you get this notion that there's movement in the songs. And often when we work on songs, well, one of our songs now, if you go for the new ones, we call it Prophet. Well, we started the song with a riff that's been reduced to be, it used to be the whole song, but now it's just a transition in the song. So a song, it's not like we sit down and write the song intellectually and then go and try to play it. It's more an intuitive way to do it. Now that's metal. Do you want to translate that before I go into noise? Yeah. Bueno, primero sobre el metal, ¿no? Porque luego nos va a hablar de otro aspecto de su exploración musical. Primero pues aclara que él ha estado muchos años alejado de la escena del metal y fue hasta hace relativamente poco que regresa cuando Anders Olden, el guitarrista de Cadaver, le pregunta que si está dispuesto a iniciar una banda. Entonces ahora está en una banda con Anders Olden, que es de Cadaver, y con Billy Messiah, que era el otro vocal del Death Cross de Mayhem, en una banda que se llama Order, para quienes no la conocen. Ya tienen 2 demos y van a sacar un álbum ahorita con Listenable Records de Francia. ¿Qué es lo que se hace en Order específicamente? Él lo compara mucho con lo que estaba comentando Víctor, ¿sí? Que es simplemente el gusto del oído. Dice, Anders me pide que haga algunas cosas que a él le gusten, o yo le digo que haga unos riffs que a mí me gusten, pero que básicamente es el oído que sigue pues como el ritmo y que sigue la tonada. En cuanto al metal como tal, pues claro, está el riff que puedes sacar, está la música que puedes sacar, que si tú quieres la puedes hacer sofisticada y puedes trabajar en ella y puedes mejorarla en cuanto a la música. En cuanto a la calidad del sonido o la producción como tal, a él no le gustan las cosas sucias, el sonido sucio. En lugar de que todo haga clic al mismo tiempo, es mejor que esté todo, digamos, disperso, en el sentido que los matices, ¿sí? y las ¿cómo se dice? No, los matices en el sonido, que por decir algo, por poner un ejemplo, como que el beat de la batería no siempre sea el mismo, sino que se note pues que si tú lo tocaste, o sea, no siempre está con la misma intensidad. Eso le da una sensación de movimiento a la música. ¿Hola? Ajá, y que le da cierta sensación de movimiento y no es algo pues como rígido, limpio, ¿cierto? Mecánico, sino que es algo más pues como orgánico y que está en constante movimiento. Y estaba poniendo el ejemplo de una canción reciente en la que estoy trabajando que se llama Prophet,
Entonces en la canción simplemente comienzan con un riff básico, pero entonces ya ahora el riff es simplemente un segmento de la canción, no es algo que ellos se sienten y vamos a componer un tema y lo racionalizan y estudian y vamos a hacerlo así, 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 sino que es una cosa intuitiva que va saliendo en el momento. Eso en cuanto al metal, ¿verdad? En cuanto al noise. So, noise is something different because that's something that we bring. Well, in metal, of course, we bring. The reason it turns out the way it does is because that's what's inside us, right? This is our expression. Now, in noise and experimental music, it's more it's improvisation. So we gather, we have this idea. Maybe we do more academic because we want to go certain ways. We have this concept that we want to follow, and we talk a lot. And when we're certain about what we will try to do and try to achieve, then we go all in performance or in studio, and we go with no limits and try to see how far we can take the concept. So it's basically a way of just pure emotion put into a concept of sound without form. Does that make sense? I think so. I'll try my best. En cuanto al noise, a la idea es más o menos la siguiente. El noise, o lo que él experimenta, es una cosa mucho más experimental, mucho más conceptual, tal vez algo más de academia, en el sentido que ellos tienen más o menos un concepto bajo el cual quieren trabajar. Entonces, primero hablan mucho, ¿ya? Hablan mucho en cuanto a qué es lo que quieren hacer, ¿ya? Y la parte emocional de la música es simplemente que cuando ya tienen más o menos definido el concepto y el espacio tras el cual quieren explorarse, simplemente dejar que la emoción fluya y dejar que la música vaya a los extremos, a los lados, a las latitudes que ellos en el momento sientan, ¿ya? Sin límites, sin estar regulados por limitaciones o por reglas, simplemente es la pura emoción que se está trabajando ahí, pero siempre sostenida por un concepto específico. Y pregunta si lo que acaba de decir tiene sentido. Sí, yo pensaría que ya están trabajadas de esa manera, en una estructura específica, y cuando llegan las improvisaciones, todos van por su lado, pero saben qué es lo que deben mover, por dónde deben moverse. O sea, hay como una especie como de base y se van todos por el lado que quieren. Para complementar también pues, a nivel personal, por ejemplo ahora que estoy tocando la guitarra en dos bandas que es Herpes y Organismos, bueno, otra le llama Consecuencia, pero es como un llama melódico. En Herpes es más bien música también cromática y con figuras desregulares, combinada también con melodías y figuras rítmicas normales. Y pues sí, violento, pues pesado. Y en Organismos pues tratamos de hacer no muchas quintas, sino que también se trata de hacer terceras, segundas, unísonos o aumentados, pues otros ritmos, pues tratar de no ser un grupo de quinta, pues que utilicen las quintas. I want to add something, because in your first question, you asked why we make music, or it's music not for everyone. Yeah. Now, music for everyone is often popular music, and very seldom the popular music creates anything new or interesting. So I'm sure that if we wanted, we could make music for money, and that would be boring, but it would be for the masses, right? Yeah. So what you want to do is to go into corners, roads, feelings that you have never been before. You want to do something new. That's the drive. And when you do that, it tends to end up with very few people that really like it. And that's just how it is. Bueno, voy a primero traducir lo que acaba de decir Mangel, porque mi conocimiento en inglés no basta a la teoría musical de Carlos Mario. Pero básicamente se dice que en la pregunta que se hacía, yo hacía alusión a que hay cierto tipo de música que no es hecho para las masas ni para todo el mundo. Y quería añadir lo siguiente, que en ese sentido,
Básicamente es eso. La música que es para todo el mundo es la música popular, y por lo general la música popular no ofrece nada nuevo y termina siendo aburrida, ¿ya? Mientras que se hace música porque se quiere, y simplemente porque se quiere explorar los rincones y las esquinas a los que musicalmente no se ha ido, llevar como el ritmo y la tendencia hasta sus propios límites y mucho más allá. Entonces dice, si nosotros quisiéramos, podríamos hacer música por dinero y sería absolutamente aburridora. O simplemente podríamos llevar nuestra música hacia rincones no explorados y que terminamos al frente con muy pocas personas a las que de verdad le gustan. Es como la diferencia que quiere hacer al respecto. Victor was telling something about certain similarities between what you just said about noise and how jazz and how jazz works, working based on the same basis, and then each musicians go improvising over a same path, and then they follow different paths but in the same structure. Absolutely. And Carlos Manuel was describing the music he does with both organismos and herpes. Which one? ¿Cuál de las dos es la cromática? ¿Es organismos? Herpes. Y organismos será de quinta. Okay, perfect. So herpes, he works for chromatic music, right? And with organismos, the diminished fifth, but also thirds, which are not fifths, but basically fifths. So that's what he did, just say basically, because he added some concepts of musical theory which I am not really sure how to translate them, right? But basically it's exploring two different paths of the same instrument. Más o menos así, Carlos Mario, dos caminos de un mismo instrumento. Puede ser. He's exploring different kinds of chords in the guitar, different than the fifth or normal fifth we use in metal usually, you know. And he's exploring different chords, different dissonances. Exactly. And he thinks in organismos, sí. In organismos, he's doing something different to create different atmosphere, a different way of the different way of listening to music. Absolutely. I saw you. I saw the Rock Out Park. It's absolutely, it's awesome. It's and weird, but it's great. It's great, and it's different, so he succeeded. And it's challenging because it forces your ear to listen to something really new. Yes. Mangin, I have a special question about the way of conceive music in different countries. I mean, Norway and Colombia. Why of this question I'm going to give you? Because in Colombia we create a kind of name in 80s called ultrametal, but in Norway you create something new called black metal. In order to that idea, when I went to Oslo in 2014, when I played with my band in a place called Vulcani, I have the chance to work as DJ in Caniven Bar. Maybe you know that band. I know. Okay. And especially I do a special, excuse me, repeat the word, to play only Colombian metal music in the bar. So for me it was amazing, absolutely amazing, to see the response of the people when I play some Colombian bands. Because when I spin something, some few people get close to me and ask me for from the bands I play here, and they found the music very, very strange. When we listen to Norwegian bands in late 80s and early 90s, we discovered new stuff that we were amazing and surprised with this music. So I saw the same, you know what I mean? The same reason people discover when I play Colombian bands in that bar, Caniven Bar. So for you, what is the
special thing have our music that is good for you or new, because we think we are doing something new, but anyways the same music all the time is doing around the world about metal. So what is the difference you conceive or you discover in Colombian metal music? Because this is strange, especially for me. Sure. Do you want to translate as well? Okay. I can translate. Yeah. O sea, el rollo es que cuando estuve en Noruega tuve la oportunidad de hacer un especial en un bar que es muy conocido, se llama Caniver, y hice un especial de solo metal colombiano. Pues yo tengo una colección de varios CDs de bandas de acá y pues me lo llevé para allá. Y en la medida en que yo ponía a sonar las bandas de acá, pues cada vez que sonaba una nueva, siempre se me acercaban alrededor de 4 o 5, quizás 6 personas a preguntarme por la banda que estaba sonando. Obviamente pues les daba la información, pero lo curioso era que se encontraban muy asombrados, no solamente porque era algo nuevo, sino porque encontraban algo muy bueno, muy chimba, pues como decimos nosotros. Entonces yo les decía que en realidad era, pues eso no me lo digan, pero yo les decía a ellos que no, esto es lo mismo que se hace en todo el mundo, sino que pues digamos la falta de conocimiento de música, no de música, de producción musical. Exacto, de la tecnología, la manera como tenemos que hacer el proceso aquí, porque nos falta mucho en otros casos. Entonces, ¿qué es lo que él encuentra o qué es lo que encuentran allá en Noruega diferente o interesante que ve nuestra música llamativa? Y porque nosotros en los finales de los 80s y los 90s, cuando empezamos a escuchar las bandas de Noruega, para nosotros eran novedosas y eran que chimba, porque para ellos, después de tantos años, es esto llamativo. Porque realmente estamos haciendo lo mismo que se hace en todo el mundo. Eso es básicamente. Okay, so I'll try to answer that. I think my answer will be universal, because I think this is in things in general. When you have a certain type of environment and musicians, you probably don't, if you take the big movements in the music, it sounds the same, right? The big things, the beats, the blast, the growl, things like that. On the surface, it might, when you listen to it, it seems like the same type of music, so we call it metal, right? So everything's metal. But when you get genres like ultra metal or black metal, which of course you put into your music whether you like it or not, because you have it with you, which we don't use in for instance, in Norway. So I'm not surprised that you experienced that people found the music you were playing different, because they heard the differences. While you might think that this is new music, but it's why it shouldn't be strange, right? That's your question. Yeah, I mean, we play thrash metal, death metal, exactly, heavy exactly. metal, but that songs are different for you. You mean the culture and influences? No, but it's in the small details, right? So it's woven into the structure, how you play your guitar, how the rhythm is set, how the whole expression. And it's when you get enough different small details, when you're foreign, you hear the differences, right? And then you get genres and different genres. What I think about Colombian and music, metal, I think what I've heard so far, it's more. Now I need to search for the English word, but it's more genuine. It's more direct. It's more. Yeah, it's kind of direct, aggressive, raw. You know, it's this. Have you heard new bands from Colombia? I haven't heard that many, so I need to listen to more. I was out yesterday with Lena, my wife, to come, and we had a great time, and they played a lot of music from Colombia, and I want to hear more. So that's why I say that so far, the music I heard so far, that's what I hear. We love you hear a lot of bands we have in Colombia. Yeah. Okay, Espérate, para hacer una pregunta, pero ya en ese caso he reaccionado a estos dos maestros. Yo le preguntaba a él, pues,
la experiencia que él encontraba diferente entre Noruega y Colombia. Ahora yo le pregunto a Carlos Mario... Pero ahí ya voy a traduzco las palabras del hombre. Ajá. I really like your answer. Que si querés venir te sentas acá. No. Bueno. Sí, A ver, básicamente, ponme cuidado porque lo que él dice, yo no voy a decir que pueda chocarle a más de uno, pero es una nueva forma de ver las cosas. Y ayer que yo estaba hablando con Ketty, también le pregunté un par de preguntas y las respuestas que me dio a mí nunca se me van a ocurrir. O sea, ahí la diferencia cultural pesa y ya van a ver por qué. La respuesta que él da comienza con una expresión muy general y muy universal. Nos dice, tú escuchas el gutural, los blast beats, la guitarra, la forma de tocarla, en apariencia, en la parte de superficie, puede ser la misma. Pero en la forma de ejecutar la música hay algo que está, y no usando una metáfora, está entretejido dentro de la estructura musical, detalles y matices en la manera de interpretar la música, que sí, listo, se llama metal aquí en Noruega y en Cochinchina, pero es algo en la forma de tocar y ejecutar la música que obedecería, pues la respuesta que él da, de alguna manera, la diferencia la dan. Entonces, lo rítmico que escuchamos acá, ojo, no estoy hablando pues de que metamos pues músicas, cierto, extrañas, sino que simplemente es la parte cultural de alguna manera influye en la forma en cómo tocamos, y esa diferencia de matices es lo que el oyente de otro país identifica como novedoso y que el oyente de otro país identifica como que es algo nuevo, distinto y diferente, ¿ya? Así como nosotros aquí lo escuchamos, puede ser el mismo black metal, pero aquí tiene una identidad que la da, digamos, todo el contexto que nosotros tenemos, allá tiene otra identidad musicalmente hablando, ¿sí? Los pequeños detalles dentro de las canciones, los pequeños detalles en la estructura, no tiene nada que ver en el ritmos o melodías, sino en la estructura musical, la estructura de tocar e interpretar las canciones. Ahora, en cuanto a la parte de Colombia, del metal colombiano, la sensación que él le da es que es algo mucho más genuino y auténtico en cuanto a la parte de la agresión directa, ¿sí? La agresión directa y genuina que hay allí, que es algo como más, yo le decía, que es algo más visceral, ¿sí? algo más de adentro. Tal vez eso es a lo que se refiere con los detalles y el contexto cultural en el que vivimos. De alguna manera, el ambiente en el que vivimos le ha dado al metal colombiano esa característica o ese detalle de agresión directa que tenemos nosotros y que el oyente de otro país identifica como nuevo. Ya, no en cuanto a ritmos musicales, sino en cuanto a todo el contexto cultural, sociocultural y Ustedes saben a qué me refiero yo con situaciones aquí en Colombia, ¿cierto? No es la misma vida pacífica de otros países, entonces eso de alguna manera va a influir un poco en la manera de ejecutar la música. Esos detalles es lo que escuchan en otras partes como diferente. Yo tengo una pregunta. Tenía uno. Pero es para Carlos Mario y para Víctor. Ellos como creadores digamos, de todo este proceso en cuanto a la música pesada aquí en Colombia, o como pioneros más bien, ¿ustedes cómo conciben ahora o cómo perciben ahora la música que se crea en estas nuevas épocas en comparación a lo que ustedes iniciaron? Es decir, estos primeros inicios pero comparando en realidad las bandas actuales con lo que ustedes hacían. Porque para mí siempre ha sido como una interrogante grande, porque uno realmente encuentra un gran distanciamiento entre lo que hacía antiguamente Reencarnación, Parabellum, Blasfemia, todas las bandas que habían, y pues ahora la música, digamos, que tiene aunque algunos son empíricos y lo somos, porque todavía no nos dejamos invadir por los conocimientos que hayamos adquirido, pienso que hay una diferencia. What do you think about the fact that persons in two different countries, namely Colombia and Norway, have joined forces, each one in their own country, right, to communicate with each other and to suddenly, each one on their particular different country,
was creating something that today we call black metal, something as evil and magnificent as black metal. So what's your impression about this synergy? Well, that's a good question. How we reached each other was through different underground magazines. So this was before the internet. So of course we needed to use snail mail usually, and we had this culture to reach out to each other, and that's how we come to know people from Medellin and Colombia. And the connection was obviously because we tend to have this tan a quemarropa que se hizo, ya porque no fue una cuestión que ni siquiera fue planeada ni organizada, sino que se quiso aprovechar la oportunidad. Esta música de fondo. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Si alguno de los presentes en este momento quiere iniciar con una pregunta, por lo menos, para iniciar una conversación, es una buena forma de comenzar, porque eso nos daría como un derrotero de lo que podemos seguir a partir de aquí. No sé si alguno de los presentes tenga algún tipo de sugerencia. Bueno, yo quería, quizás pues, se podía empezar pues preguntarle a Maiken a ver cómo él ve la conexión entre países tan lejanos como el norte de Europa, como es Noruega, y Colombia, en dos hemisferios completamente opuestos, y que en un momento de la historia musical pues, se unen para crear algo oscuro y maravilloso que fue el black metal. Ok, vamos a ver si mi inglés de por aquí me ayuda un poquito. So the question basically is same ideas around what we should make of metal and aggressive music. We have totally different worlds that we live in. Like Norway and Medellin in the 80s, totally different environments. So we have different reasons, maybe, for doing this. But as I said in the seminar in Bogota, I think it was this connection we had was basically, or it was just about the music and interest in expression. So it was an inspirational connection. Why this happens in two different, I don't know. I don't know why. It was just, it was a connection that was felt immediately, and we liked each other's music, and we exchanged music. It was, I can't say anything else than it came quite natural. We enjoyed the way that we wrote to each other, and we enjoyed the music we exchanged. So it's a connection of inspiration. Y vamos a ver si me da la memoria. Primero, pues, Maiken apunta que es una muy buena pregunta. En una época antes del internet en la que tocaba comunicarse a través del correo postal y muy importante, un poquito más serio o por lo menos superficial y más aterrizado. Entonces, dicho lo anterior, pues ese es como, digamos, como el derrotero que vamos a seguir. Entonces, Asientos acá, con el micrófono y comencemos. Bueno, con ustedes el señor Daniel Meléndez. Un aplauso para nuestros invitados, por favor. Básicamente son más de 30 años han tenido que pasar para que caminos que se pudieron haber cruzado hace mucho tiempo fueran convergido en este punto del espacio-tiempo. No sé si Piolín o Carlos Mario tengan algo que agregarle a lo que yo acabo de decir. Un poquito de azúcar para el té. Un poquito de azúcar para el té, por favor. Bien. Yo les voy a dar la opción, entonces, a ustedes los presentes que hicieron el esfuerzo de venir hoy en este clima, en este calor, en estas condiciones y en este aviso. El conversatorio de Bogotá mencionaba a Piolín que era la sinergia, ¿sí? Es una nueva forma de mirar las cosas en tanto
que no se centra en quién hizo qué, en dónde y si fue primero, segundo, tercero, sino más bien en ubicarnos en un contexto, en un momento histórico, social, en el cual había varias personas en varios puntos del planeta haciendo cosas muy similares porque obedecían a un contexto de tiempo y espacio específicos y que luego en algún momento cruzan caminos y se sorprenden porque se dan cuenta que estaban haciendo lo mismo cada uno en su contexto. O esa es la lectura que yo le doy por lo menos, y ese es un punto de vista de tantos. Entonces la idea más o menos es partir como de esa premisa. En el conversatorio de Bogotá, que yo desconozco si la totalidad de los presentes lo pudo ver y lo pudo escuchar cuando lo transmitieron. Esto es lo que se hizo en Bogotá, fue como un intercambio de experiencias. Lo que yo estaba comentando a Víctor y a Carlos Mario no es tanto repetir lo que se hizo en Bogotá, sino que poder tomarlo de base para hacerlo un poquito más profundo y darle un tratamiento